Hola, tengo 62 años y vivo entre Guadalajara y San Diego. Durante meses, pensé que era yo la tonta, la vieja que no sabía usar internet, que había perdido $4,000, mis ahorros de 2 años, por ser descuidada. Todos me decían que era mi culpa por no tener cuidado con las compras online. Pero la verdad es mucho más dolorosa. Fui víctima de un fraude planeado por alguien en quien confiaba ciegamente, alguien de mi propia sangre que conocía mis sueños y usó eso en mi contra. Hoy estoy aquí porque sobreviví a la traición más profunda y recuperé no solo mi dinero, sino mi dignidad. Decidí contar mi historia porque sé que hay muchas mujeres como yo, que confían en sus familias y están aprendiendo tecnología, y no quiero que pasen por lo que yo pasé. Si mi historia te toca el corazón, déjame tu comentario, dale like y suscríbete. ¿Sabes cuánto significa para mí que otras mujeres no estén solas en esto? Me llamo Rosa Elena Hernández, tengo 62 años, y vivo entre Guadalajara y San Diego. Durante toda mi vida me enorgullecí de ser una mujer independiente, de esas que no necesitan ayuda de nadie para resolver sus problemas. Pero hoy, sentada frente a ustedes con el corazón todavía lastimado, necesito confesar algo que me avergonzó durante meses, algo que casi destruye a mi familia y que, paradójicamente, terminó enseñándome las lecciones más importantes de mi vida. ¿Alguna vez han confiado tanto en alguien que jamás imaginaron que pudieran traicionarlos? ¿Han sentido esa seguridad absoluta de que ciertos lazos familiares son inquebrantables? Yo también lo creía. Durante décadas construí una familia unida, fui la tía consentidora, la hermana protectora, la que siempre estaba ahí con un plato de birria recién hecha o con palabras de aliento cuando alguien lo necesitaba. Mi casa en Guadalajara siempre olía a café de olla por las mañanas y a tortillas hechas a mano por las tardes. En las celebraciones familiares, yo era quien organizaba todo, quien se aseguraba de que nadie faltara, quien guardaba las fotografías y los recuerdos de cada momento importante. Mi mundo era simple pero hermoso. Dividía mi tiempo entre Guadalajara, donde está mi corazón y mis raíces, y San Diego, donde tengo una casita pequeña que me dejó mi difunto esposo hace 15 años. No soy rica, pero tampoco me falta nada. Trabajé durante 35 años como secretaria en una empresa de exportaciones, ahorrando cada peso que podía, planeando mi retiro con cuidado. Mis amigas del grupo de bordado me conocen como la prudente, la que revisa 2 veces cada gasto, la que guarda dinero debajo del colchón porque nunca confió completamente en los bancos. Pero el mundo cambió, ¿verdad? Mis hijos crecieron y se fueron a Estados Unidos buscando mejores oportunidades. Mis nietos nacieron hablando inglés y manejando tablets antes de poder atarse las agujetas. Yo me quedé un poco atrás, sintiendo que el mundo digital era un territorio extraño y amenazante. Hasta que decidí cambiar. Hace un año aproximadamente, cansada de sentirme excluida cuando todos hablaban de aplicaciones y compras en línea, pedí ayuda a mi sobrino Daniel para aprender a usar Internet. Daniel tiene 28 años, es ingeniero en sistemas, y siempre fue mi consentido. Cuando era niño, yo le preparaba sus enchiladas verdes favoritas cada domingo. Cuando estudió la universidad, yo le ayudé económicamente en sus momentos difíciles. Era como el hijo varón que nunca tuve, inteligente, cariñoso, siempre disponible para ayudarme con la tecnología. Fue él quien me enseñó a usar WhatsApp, quien me ayudó a crear mi cuenta de correo electrónico, quien pacientemente me explicó cómo funcionaban las compras en línea. Durante meses todo fue maravilloso. Me sentí rejuvenecer, como si finalmente pudiera conectar con el mundo moderno. Compraba cosas pequeñas primero, probando, ganando confianza. Un rebozo de Chiapas aquí, un libro de recetas allá, unas medicinas que en México eran más baratas. Cada paquete que llegaba era una pequeña victoria personal. Mis amigas del grupo de bordado me veían con admiración, pidiendo consejos, queriendo también aprender ese mundo nuevo que yo había conquistado. Entonces llegó mi sueño. Durante 2 años, había estado ahorrando cada centavo para comprar una máquina de coser industrial profesional. No era un capricho, era mi proyecto de retiro. Quería abrir un pequeño taller de costura, enseñar a las muchachas jóvenes de mi colonia el arte que mi abuela me había enseñado, crear algo más grande que yo misma. La máquina costaba $4,000, exactamente lo que había logrado ahorrar trabajando medio tiempo limpiando casas y haciendo alteraciones de ropa. Un jueves por la tarde, después de nuestra reunión de bordado, mientras el aroma del pan dulce todavía flotaba en mi sala y el sol de abril entraba por las cortinas de encaje que yo misma había tejido, encontré la máquina perfecta en un sitio de internet.
Era exactamente lo que buscaba, a un precio increíble, y el sitio tenía todos los sellos de seguridad que Daniel me había enseñado a buscar. Lo mejor de todo es que Daniel mismo me había recomendado esa página 3 meses antes, durante una carne asada familiar donde todos celebrábamos el cumpleaños de mi hermana menor. Llamé a Daniel emocionada, le mandé capturas de pantalla, y él confirmó que el sitio era confiable, que la oferta era real, que debía aprovecharla antes de que se agotara. Con las manos temblando de emoción y un poquito de nervios, llené los formularios, inserté los datos de mi tarjeta de débito donde estaban guardados esos 2 años de sacrificios, y presioné el botón de comprar. El rosario de mi abuela colgaba de mi muñeca, como siempre que hacía algo importante, y recuerdo haber rezado una pequeña oración de agradecimiento. La confirmación llegó inmediatamente a mi correo. Número de seguimiento incluido. Todo parecía perfecto. Esa noche dormí con una sonrisa, soñando con mi taller, con las alumnas que tendría, con el olor a tela nueva y el sonido de la máquina trabajando. No sabía que acababa de presionar el botón que cambiaría mi vida para siempre, que destruiría mi inocencia y pondría a prueba todo lo que creía sobre familia, confianza y perdón. Esta es mi historia, la verdad que me costó un año entero procesar, y que hoy comparto con ustedes porque tal vez, solo tal vez, puede evitar que alguien más pase por lo mismo. Las primeras 2 semanas fueron de pura ilusión. Revisaba el número de seguimiento cada mañana al despertar, cada tarde después de comer, cada noche antes de dormir. El estatus nunca cambiaba. Decía simplemente, procesando envío, con letras azules que empezaron a parecerme burlonas. Pero yo me repetía que las compras internacionales tomaban tiempo, que debía ser paciente, que pronto llegaría mi máquina y comenzaría mi nueva vida. En el grupo de bordado, mis amigas preguntaban constantemente por la máquina maravillosa que les había prometido mostrarles. Doña Lupita quería que le enseñara a hacer costuras decorativas para el vestido de quinceañera de su nieta. Margarita soñaba con aprender a hacer cortinas profesionales para venderlas y ayudar con los gastos de su casa. Cada jueves inventaba una excusa nueva. Ya viene en camino, dicen que la aduana está lenta, debe llegar la próxima semana. ¿Pueden imaginar la vergüenza que sentía al mentir a mis amigas más cercanas? Pero mi orgullo no me permitía admitir que algo podía estar mal. Pasó el primer mes. El estatus de seguimiento seguía exactamente igual. Intenté contactar al sitio web por correo electrónico. Nada. Llamé al número de servicio al cliente que aparecía en la página. El teléfono sonaba y sonaba sin que nadie contestara. Una noche, acostada en mi cama mirando el techo, con el sonido de los grillos entrando por la ventana abierta y el olor a gardenias de mi jardín perfumando la habitación, sentí por primera vez ese frío en el estómago que te dice que algo está terriblemente mal. A la mañana siguiente, con manos temblorosas, llamé a mi banco. La muchacha que me atendió fue amable pero directa. El dinero había salido de mi cuenta efectivamente. $4,000 transferidos el mismo día de mi compra. Pero cuando me dio el nombre de la cuenta receptora, mi mundo comenzó a tambalearse. No era el nombre de ninguna tienda. Era el nombre de una persona. Un nombre que me resultaba vagamente familiar pero que no podía ubicar en ese momento de pánico. Pedí toda la información por escrito. Documentos, números de cuenta, fechas exactas. Guardé todo en una carpeta manila que abracé contra mi pecho como si fuera un bebé. Esa noche no dormí. Me quedé sentada en mi mecedora, la misma donde había arrullado a mis hijos décadas atrás, viendo las estrellas a través de la ventana y preguntándome cómo había sido tan tonta, tan ingenua, tan estúpida. Las lágrimas mojaban mis mejillas pero no hacían ruido. Era un llanto silencioso, de esos que duelen más porque vienen desde el alma. ¿Qué les digo a mis amigas? ¿Qué le digo a mi familia? ¿Cómo admito que perdí 2 años de ahorros, que mi sueño se evaporó, que fui víctima de algo que ni siquiera entiendo completamente? La vergüenza era peor que la pérdida del dinero. Yo, que siempre había sido la fuerte, la que resolvía los problemas de todos, la que daba consejos, ahora era la tonta que cayó en una trampa de internet. Decidí viajar a San Diego. Necesitaba distanciarme, pensar con claridad, y además allá podía ir a la policía sin que toda mi colonia en Guadalajara se enterara inmediatamente. Empaqué una maleta pequeña, cerré mi casa, y le dije a mi hermana que iba a visitar a mis hijos por unos días. En el autobús hacia Tijuana, con el paisaje de agaves y montañas pasando por la ventana, ensayaba mentalmente cómo explicar mi situación a las autoridades. La estación de policía en San Diego olía a café viejo y papel.
Me senté frente a un detective joven que me hizo 1000 preguntas mientras yo trataba de explicar en mi inglés imperfecto lo que había pasado. Él fue paciente, amable incluso, pero vi en sus ojos algo que me partió el corazón: lástima. Me veía como lo que era, una mujer mayor que no entendía de tecnología, una víctima fácil, una estadística más. Llené formularios interminables. Firmé declaraciones. Entregué copias de todos los documentos del banco. El detective me explicó que estos casos eran complicados, que el dinero probablemente ya había sido movido varias veces, que las posibilidades de recuperarlo eran muy bajas. Pero prometió investigar. Me dio un número de caso y me dijo que me contactarían si había novedades. Regresé a mi casita de San Diego sintiéndome derrotada. Esa noche, mientras calentaba un té de manzanilla que no me quitó el frío del alma, saqué otra vez los documentos del banco. Estudié cada línea, cada número. El nombre de la cuenta receptora estaba ahí, en letras negras sobre papel blanco. Lo leí una y otra vez hasta que algo hizo clic en mi memoria. Daniel Alberto Hernández Ruiz. Mi sobrino. Mi consentido. El muchacho que me ayudó a navegar el mundo digital. El ingeniero en sistemas de 28 años que siempre tenía una sonrisa para mí y que me preparaba café cuando venía a enseñarme sobre computadoras. El mismo que me recomendó ese sitio web exactamente 3 meses antes. No podía ser. Tenía que ser una coincidencia. Hay muchos Daniel Hernández en México. Pero cuando vi el número de cuenta, mi corazón ya sabía la verdad que mi mente se negaba a aceptar. Era su número de cuenta, el mismo al que yo le había transferido dinero el año pasado cuando necesitó ayuda para pagar el depósito de su departamento nuevo. Me senté en el piso de la cocina, abrazando mis rodillas, meciéndome como una niña asustada. El piso de linóleo estaba frío, pero yo no lo sentía. Solo sentía un vacío inmenso, una traición tan profunda que no tenía palabras para describirla. Mi propio sobrino. Mi sangre. El niño al que había cuidado cuando su madre trabajaba dobles turnos. El joven al que había ayudado en sus estudios. Él me había robado no solo mi dinero, sino mi confianza, mi inocencia, mi fe en la familia. ¿Cómo era posible? ¿Por qué? ¿Qué había hecho yo para merecer esto? Las preguntas daban vueltas en mi cabeza como un torbellino. Afuera, las sirenas de la ciudad sonaban distantes. Adentro, mi mundo se había derrumbado completamente. Durante 3 días no salí de mi casa en San Diego. No comí casi nada, solo café y pan tostado que sabía a cartón. No llamé a nadie. Apagué mi teléfono porque no podía fingir normalidad con mi familia mientras mi corazón estaba hecho pedazos. Por las noches me quedaba despierta, mirando el techo, reviviendo cada momento con Daniel, buscando señales que debía haber visto, pistas que ignoré. ¿Qué hago con esta información? Esa pregunta me torturaba más que la pérdida del dinero. Si lo confronto directamente, podría negar todo. Si lo denuncio a la policía, destruiré a mi hermana menor, su madre, quien ya sufría depresión alta y problemas del corazón. Si no hago nada, seré cómplice de mi propia victimización. Estaba atrapada en un laberinto moral del que no veía salida. El cuarto día, decidí investigar por mi cuenta antes de tomar cualquier decisión irreversible. Llamé al detective en San Diego y le di el nombre de Daniel, pero sin revelar que era mi sobrino. Le pedí que investigara discretamente esa cuenta bancaria. Él prometió hacerlo, pero me advirtió que tomaría tiempo. Yo no tenía tiempo. Necesitaba respuestas inmediatamente. Recordé entonces a Javier, un compañero de trabajo de mis años en la empresa de exportaciones. Él se había especializado en investigaciones de fraude después de retirarse, trabajando como consultor independiente. No habíamos hablado en años, pero encontré su número en mi vieja agenda de direcciones, esa de páginas amarillentas donde todavía guardo contactos que nunca transferí al celular. Cuando lo llamé, su voz sonó igual que hace una década, cálida y confiable. Le expliqué mi situación, confesándole todo, incluyendo que el sospechoso era mi propio sobrino. Javier no me juzgó. Me escuchó con paciencia mientras yo lloraba por teléfono, y cuando terminé, simplemente dijo: Rosa, vamos a descubrir la verdad, sea cual sea. Mereces saber qué pasó realmente. Javier viajó desde la Ciudad de México 3 días después. Lo recibí en mi casa con chilaquiles verdes y café de olla, una comida que preparé automáticamente porque cuando no sé qué hacer, cocino.
Él llegó con una laptop y una determinación que me dio esperanza por primera vez en semanas. Me explicó que investigaría el sitio web, rastrearías conexiones digitales, y descubriríamos exactamente quién estaba detrás del fraude. Durante una semana trabajamos juntos. Yo le proporcionaba toda la información que tenía, cada correo electrónico, cada captura de pantalla. Javier tecleaba constantemente, hacía llamadas misteriosas, tomaba notas en un cuaderno que protegía celosamente. Me enseñó cosas sobre el mundo digital que jamás imaginé, direcciones IP, registros de dominio, huellas digitales electrónicas. Era como aprender un idioma completamente nuevo. Una tarde, mientras el sol poniente teñía mi sala de naranja y dorado, Javier cerró su laptop con un suspiro pesado. Vi en su cara que había descubierto algo importante, algo malo. Me senté frente a él, preparándome para lo peor, con el rosario de mi abuela apretado en mi mano derecha. Rosa, comenzó con voz suave, el sitio web fue creado hace 6 meses por alguien con conocimientos avanzados de programación. El dominio está registrado bajo un nombre falso, pero mediante algunos contactos pude rastrear la dirección IP original desde donde se subió el contenido. Coincide con el área de Guadalajara donde vive tu sobrino Daniel. Sentí que el piso se abría bajo mis pies. Una cosa era sospechar, otra muy diferente era tener confirmación. Javier continuó, mostrándome gráficos y datos que apenas comprendía pero que pintaban un cuadro claro. Daniel había estado involucrado en la creación de ese sitio falso. Pero luego Javier dijo algo que cambió todo. Sin embargo, hay algo extraño. El sitio ha capturado información de al menos 15 personas más, todas mujeres mayores de la comunidad mexicana en California y Jalisco. El nivel de sofisticación sugiere que Daniel probablemente no trabajó solo. Esto es más grande de lo que pensábamos. Mi mente corría a 1000 por hora. ¿15 víctimas más? ¿Daniel era parte de una red de estafadores? ¿O era él también víctima de alguien más? Necesitaba respuestas, pero ahora tenía miedo de confrontarlo directamente. Si había más gente involucrada, podría poner en peligro la investigación o incluso mi seguridad. Javier sugirió que contactáramos a las otras víctimas, que creáramos una red de apoyo y evidencia. Durante los siguientes días, con su ayuda, logré identificar a 5 de las 15 mujeres afectadas. Todas tenían historias similares a la mía, mujeres entre 50 y 70 años, recién iniciadas en compras en línea, que habían perdido entre $2,000 y $6,000 en el mismo sitio falso. Hablé con cada una por teléfono. Sus voces quebrándose al contar sus experiencias me partían el corazón. Doña Mercedes de Tijuana había perdido el dinero para la operación de su esposo. Señora Rosario de Los Ángeles había perdido los ahorros para el viaje de regreso a su pueblo natal. Cada historia era una tragedia, y todas estaban conectadas a mi sobrino. Lo que más me impactó fue descubrir que varias de estas mujeres también habían sido ayudadas a hacer la compra por alguien joven de su familia o comunidad. Alguien que les recomendó ese sitio específico, que les dio confianza. Esto no era un crimen solitario de Daniel. Era un esquema calculado que se aprovechaba de los lazos familiares y comunitarios, de nuestra confianza en los más jóvenes para guiarnos en el mundo digital. Una noche, revisando por 100ª vez los documentos, encontré algo que había pasado por alto. En uno de los correos electrónicos del sitio falso, había una firma automática en letras pequeñitas. Javier amplió la imagen y ahí estaba, un nombre que no reconocía pero que Google rápidamente me ayudó a identificar. Valeria Montiel, ingeniera en sistemas, especializada en diseño web, novia actual de Daniel según sus redes sociales. Todo comenzaba a tener sentido de una manera horrible. Daniel no era el cerebro de la operación. Era la puerta de entrada, el contacto con las víctimas. Valeria era la arquitecta del engaño. Pero eso no lo absolvía. Mi sobrino había traicionado mi confianza conscientemente, había usado su cercanía conmigo para robarme. La pregunta ahora era, ¿cómo los confronto sin perder todo, incluida mi familia? No podía seguir viviendo con esa verdad envenenándome por dentro. Cada día que pasaba sin confrontar a Daniel me sentía más cobarde, pero también más estratégica. Javier me aconsejó ser cuidadosa, planear bien el encuentro, tener evidencia irrefutable lista. Pero mi corazón de tía gritaba por respuestas, por mirar a los ojos a ese muchacho que una vez besé en la frente y preguntarle por qué me había hecho esto. Decidí regresar a Guadalajara sin avisar a nadie. Era mediados de junio y las lluvias vespertinas ya habían comenzado,
Esas tormentas intensas que refrescaban la ciudad pero que también volvían las calles un caos de tráfico y agua. Llegué a mi casa un jueves por la tarde, justo cuando el cielo comenzaba a oscurecerse con nubes grises amenazantes. No desempaqué ni me cambié de ropa. Simplemente tomé mi teléfono, respiré profundo 3 veces, y marqué el número de Daniel. Tía Rosa, su voz sonaba genuinamente sorprendida y alegre. ¿Ya regresaste de San Diego? No sabía que venías esta semana. Daniel, mi voz salió más firme de lo que esperaba. Necesito verte hoy. Es urgente. Ven a mi casa en 1 hora. Ven solo. El silencio que siguió duró apenas 3 segundos, pero se sintió eterno. ¿Pasa algo malo, tía? ¿Estás bien? 1 hora, Daniel. No me hagas esperarte. Colgué antes de que pudiera responder. Mis manos temblaban, pero mi decisión era férrea. Preparé café, más por tener algo que hacer con las manos que por querer tomarlo. La lluvia comenzó exactamente a los 45 minutos, golpeando fuerte contra las ventanas, creando ese sonido que normalmente me tranquilizaba pero que hoy solo aumentaba mi ansiedad. Daniel llegó puntual, empapado a pesar del paraguas, con cara de preocupación genuina. Llevaba una sudadera azul que yo le había regalado en su cumpleaños 2 años atrás. Ese detalle casi me hace flaquear, pero recordé las 15 mujeres estafadas y encontré fuerza. Siéntate, le dije sin saludarlo con el beso en la mejilla que siempre nos dábamos. Él notó el cambio inmediatamente. Se sentó en el borde del sillón, nervioso, con las manos entrelazadas. Saqué la carpeta manila, la misma que había cargado como un tesoro durante semanas. La puse sobre la mesa de centro entre nosotros. Hace 2 meses compré una máquina de coser en un sitio de internet. Transferí $4,000, mis ahorros de 2 años. La máquina nunca llegó. El dinero fue a una cuenta bancaria. Hice una pausa, viendo cómo el color desaparecía lentamente de su rostro. ¿Tu cuenta bancaria, Daniel? El silencio que siguió fue roto solo por el sonido de la lluvia. Vi cómo su cara pasaba por 1000 emociones: sorpresa, negación, pánico, y finalmente, algo parecido a un alivio enfermo, como si hubiera estado esperando este momento desde hace tiempo. Tía, yo... comenzó, pero su voz se quebró. Las lágrimas empezaron a rodar por sus mejillas. Yo no sabía que eras tú. Te lo juro por Dios, por mi mamá, por todo lo sagrado. No sabía que eras tú. ¿Qué significa que no sabías que era yo? Mi voz salió más dura de lo que pretendía. ¿Sabías que era alguien? ¿Sabías que estabas robando? ¿Eso hace alguna diferencia? Daniel se derrumbó. Literalmente se deslizó del sillón al piso, de rodillas, con las manos cubriendo su cara, sollozando de una manera que nunca había visto en un adulto. Fue Valeria, dijo entre sollozos, ella diseñó todo. Yo solo le daba información sobre gente de la familia, sobre nuestra comunidad. Me dijo que era para marketing, para publicidad dirigida. Nunca imaginé que haría esto. ¿Nunca pensaste? Me levanté, caminando hacia la ventana para no tener que verlo destruido en mi piso. ¿Nunca pensaste que, Daniel? ¿Que robar a personas mayores estaba mal? ¿Que traicionar a tu propia familia tendría consecuencias? Ella me manipuló, su voz era apenas un susurro ahora. Llevo con Valeria 8 meses. Al principio parecía perfecta. Inteligente, exitosa, ambiciosa. Me hacía sentir importante, como si juntos pudiéramos hacer grandes cosas. Cuando me pidió ayuda con el sitio web, me dijo que era un proyecto legítimo, una nueva plataforma de ventas que necesitaba perfiles de clientes potenciales para su algoritmo. Me volteé a mirarlo. Había algo en su desesperación que sonaba auténtico, pero también podía ser otro engaño. ¿Y las cuentas bancarias? ¿Por qué usó tu cuenta? Me convenció de que necesitábamos un sistema de prueba antes de lanzar oficialmente. Dijo que algunos pagos llegarían a mi cuenta temporalmente mientras configuraban el sistema de pagos real. Yo creí todo. Fui un idiota, tía. Un idiota manipulado y estúpido. Quería creerle. Dios sabe cuánto quería creer que mi sobrino no era un criminal calculador sino un tonto enamorado manipulado por alguien más inteligente. Pero las heridas eran demasiado profundas. Hay 15 víctimas más, Daniel.
15 mujeres como yo que perdieron sus ahorros. ¿También vas a decirme que no sabías de ellas? Su cara de shock parecía genuina. 15. No, ella me dijo que solo habían sido 3 transacciones de prueba. 3 personas que recibirían sus productos con un poco de retraso. Dijo que era parte del proceso de ajuste. Saqué mi teléfono y le mostré las capturas de pantalla que Javier había compilado. Los nombres, las cantidades, las fechas. Vi cómo sus ojos recorrían la información y su cara se transformaba de nuevo, esta vez en horror genuino. ¿Conoces a alguna de estas mujeres?, pregunté. Señora Mercedes es vecina de mi mamá, susurró. Doña Rosario es tía de mi mejor amigo de la infancia. Dios mío, tía Rosa, ¿qué hice? ¿Qué hice? Empezó a mecerse de nuevo, golpeándose la frente con las palmas de las manos. La lluvia afuera se había calmado un poco, pero la tormenta dentro de mi sala apenas comenzaba. Necesitaba saber más. ¿Dónde está Valeria ahora? ¿Sabe ella que estamos hablando? Terminé con ella hace 2 semanas, dijo Daniel. Ella, cuando yo empecé a hacer preguntas sobre el dinero, sobre cuándo las clientes de prueba recibirían sus productos, se puso defensiva. Me acusó de no confiar en ella, de sabotear su proyecto. Una noche revisé su laptop mientras dormía y encontré archivos. Cuentas bancarias, nombres, direcciones. Fue cuando entendí que algo estaba muy mal. La confronté y ella simplemente se fue. No he sabido nada de ella desde entonces. ¿Tienes esos archivos todavía? Los copié en una memoria USB antes de que se fuera. Están escondidos en mi departamento. Me miró con ojos suplicantes. Tía, sé que no merezco tu perdón, sé que arruiné todo, pero por favor, tienes que creerme que no sabía. Cuando descubrí que eras tú, cuando vi tu nombre en la lista de víctimas hace 3 días, casi me muero. He estado tratando de encontrar la manera de devolverte el dinero, de arreglar esto, pero no tengo nada. Gasté todo lo que tenía tratando de rastrear a Valeria. ¿Le creía? Parte de mí quería creerle desesperadamente. Pero otra parte, la parte herida y traicionada, sabía que incluso si fue manipulado, había tomado decisiones conscientes que me lastimaron profundamente. Las lágrimas finalmente brotaron de mis ojos. Me rompiste el corazón, Daniel. No solo perdí dinero, perdí mi confianza, mi sueño, mi fe en la familia. Lo sé, sollozó. Y pasaré el resto de mi vida tratando de compensarte. Lo que sea que necesites que haga, lo haré. Afuera, el cielo comenzaba a aclararse. Una decisión se formaba en mi mente. Mañana, le dije con voz firme, traerás esa memoria USB. Y luego vamos a encontrar a Valeria juntos. Y vas a ayudarme a recuperar el dinero de todas las víctimas. No solo el mío, Daniel. El de todas. Daniel llegó a mi casa al día siguiente a las 8 de la mañana, con ojeras profundas que delataban una noche sin dormir. Traía consigo una pequeña memoria USB roja que temblaba en su mano como si quemara. Yo había pasado la noche igual, dando vueltas en la cama, preguntándome si estaba haciendo lo correcto al no llamar a la policía inmediatamente. Pero algo en la desesperación de Daniel la noche anterior me había conmovido, y decidí darle una oportunidad de redimirse. Llamé a Javier y le pedí que viniera desde la Ciudad de México. Mi viejo amigo llegó esa misma tarde en un vuelo que le costó una fortuna pero que él pagó sin chistar cuando le expliqué que teníamos nueva información. Los 3 nos sentamos alrededor de mi mesa del comedor, donde tantas veces había servido pozole y tamales en celebraciones familiares, pero hoy solo había café amargo y el peso de secretos terribles. Javier conectó la memoria USB a su laptop. Lo que vimos en los siguientes minutos fue devastador. Documentos meticulosamente organizados, nombres completos, direcciones, números telefónicos, perfiles de Facebook, información sobre hábitos de compra y vulnerabilidades específicas de cada víctima. Valeria había creado un sistema casi científico para identificar y explotar a mujeres mayores de nuestra comunidad. Esto es premeditación criminal de alto nivel, dijo Javier con voz grave. No estamos hablando de un delito impulsivo. Esto fue planeado durante meses. Se volvió hacia Daniel con dureza. ¿Y me vas a decir que no viste nada sospechoso en todo esto? Daniel bajó la cabeza. Ella me mostraba partes del proyecto pero nunca el panorama completo.
Me decía que la información de clientes era confidencial, que su empresa tenía políticas estrictas. Yo era un idiota enamorado que no quiso ver las señales rojas por todas partes. ¿Dónde está Valeria ahora?, pregunté. ¿Tienes idea de dónde podríamos encontrarla? Daniel sacó su teléfono. Rastreé su última ubicación conocida hace una semana. Estaba en Tijuana, en un edificio de oficinas cerca de la frontera. Tiene un primo que vive allá, lo mencionó una vez. Pero después de eso, desactivó su ubicación en todas las redes sociales. Javier tecleó rápidamente. Dame el nombre completo de ese primo y la dirección aproximada del edificio. Daniel le pasó la información y Javier comenzó su magia digital. En 20 minutos había encontrado el nombre completo del primo, su dirección exacta, y lo más importante, confirmó que Valeria había publicado una fotografía en Instagram desde esa ubicación hacía exactamente 4 días. Está en Tijuana, confirmó Javier. Y por el tipo de edificio, parece que está rentando una oficina. Probablemente sigue operando desde allí, buscando nuevas víctimas. Mi sangre hervía. Mientras yo lloraba la pérdida de mis ahorros y mi confianza, ella seguía estafando a más gente. Tenemos que ir allá, dije con una determinación que sorprendió incluso a mí misma. Tenemos que confrontarla y grabar la conversación. Necesitamos evidencia que sirva no solo para mi caso, sino para todas las víctimas. Rosa, eso podría ser peligroso, advirtió Javier. Si ella se da cuenta de que la estamos grabando, o si tiene cómplices. No me importa, interrumpí. He pasado 2 meses sintiendo vergüenza, escondiendo la verdad, viviendo con miedo. Ya no más. Esta mujer tiene que enfrentar consecuencias, y si yo tengo que ser quien la confronte, que así sea. Daniel se levantó abruptamente. Yo voy contigo, tía. Es lo menos que puedo hacer. Conozco a Valeria, sé cómo hablarle, cómo llegar a ella. Y merezco enfrentar mi propia estupidez cara a cara. Planeamos cuidadosamente. Javier consiguió un dispositivo de grabación pequeño que podía ocultarse fácilmente. Contactamos a un abogado especializado en fraudes cibernéticos que Javier conocía, quien nos asesoró sobre la legalidad de grabar la conversación y qué evidencia necesitábamos recolectar. También contacté a 3 de las víctimas que había identificado antes, explicándoles nuestro plan y pidiendo su apoyo para una posible demanda colectiva. Doña Mercedes, la señora de Tijuana que había perdido el dinero de la operación de su esposo, nos ofreció su casa como base de operaciones. Hagan lo que tengan que hacer para atrapar a esa desgraciada, dijo con voz fuerte a pesar de sus 70 años. Mi esposo tuvo que posponer su cirugía otros 6 meses por culpa de ella. Cuenta conmigo para lo que necesiten. 2 días después, Daniel, Javier y yo viajamos a Tijuana. Era un martes soleado, contradictoriamente hermoso para la misión oscura que teníamos entre manos. Nos hospedamos en casa de doña Mercedes, quien nos recibió con albóndigas en salsa de chipotle y historias de otras mujeres de su comunidad que también habían sido estafadas pero que tenían miedo de denunciar por vergüenza. Javier hizo reconocimiento del edificio donde trabajaba Valeria. Confirmó que ella entraba normalmente alrededor de las 10 de la mañana y se quedaba hasta las 6 de la tarde. Tenía una oficina pequeña en el 3er piso, registrada bajo el nombre de una empresa fantasma llamada Soluciones Digitales del Pacífico. Decidimos que Daniel sería quien hiciera el primer contacto. Le enviaría un mensaje a Valeria pidiendo verla, diciéndole que había reflexionado y que quería disculparse, que entendía ahora que había estado celoso de su éxito. Era un riesgo, pero apostábamos a que el ego de Valeria sería más fuerte que su cautela. Para nuestra sorpresa, ella respondió casi inmediatamente. Qué bueno que finalmente maduraste. Ven mañana a mi oficina a las 11. Podemos hablar. El tono era condescendiente, seguro, como si nunca hubiera dudado de su poder sobre Daniel. Esa noche, los 3 repasamos el plan 1000 veces. Daniel entraría solo pero con el dispositivo de grabación. Yo esperaría en el estacionamiento del edificio con Javier, lista para intervenir si algo salía mal. Las preguntas que Daniel debía hacer estaban escritas en un papel que memorizó y luego quemó en el lavabo. La mañana siguiente llegó demasiado rápido. Desayunamos en silencio un atole de arroz que preparó doña Mercedes, pero nadie tenía mucho apetito. Daniel estaba pálido, nervioso, tocándose constantemente el bolsillo donde llevaba el dispositivo de grabación oculto en un bolígrafo. ¿Estás seguro de que puedes hacer esto?, le pregunté por última vez.
Si ella sospecha algo, puedo hacerlo, respondió con más convicción de la que probablemente sentía. Es hora de que enfrente lo que ayudé a crear, incluso sin quererlo. Lo vimos entrar al edificio a las 10:50. Javier y yo nos quedamos en el auto, con un radio de comunicación pequeño conectado al micrófono que Daniel llevaba. Escucharíamos todo en tiempo real. Los siguientes 60 minutos serían los más largos de mi vida. A las 11:05, escuchamos la voz de Valeria por primera vez. Sonaba exactamente como la había imaginado, confiada, casi arrogante, con un tono que hacía sentir inferior a quien hablara con ella. Daniel, qué sorpresa agradable. Pensé que seguirías enojado con tu teatrito de hace 2 semanas. He estado pensando, respondió Daniel, su voz sorprendentemente estable. Creo que reaccioné exageradamente. Quiero entender mejor tu proyecto, tu visión. Lo que seguía sería crucial para todas nosotras, las víctimas silenciosas que habíamos llorado solas nuestras pérdidas. La conversación que estaba a punto de desarrollarse en esa oficina de Tijuana determinaría si obtendríamos justicia o si Valeria seguiría libre para destruir más vidas. Desde el auto en el estacionamiento, Javier y yo escuchábamos cada palabra a través de los auriculares. Mi corazón latía tan fuerte que temí que interfiriera con la señal. La voz de Valeria sonaba relajada, casi juguetona, completamente ajena al peligro que se cernía sobre ella. Entonces, ¿quieres saber sobre mi proyecto?, preguntó con tono burlón. ¿El mismo proyecto que hace 2 semanas llamaste fraude? ¿Qué cambio tan repentino, Daniel? ¿Qué pasó? ¿Te quedaste sin dinero? Apreté los puños dentro del auto. Esa mujer disfrutaba de su poder, de su capacidad de manipular. Daniel se mantuvo firme en su actuación. Tienes razón. Me dejé llevar por los celos. Tu éxito me intimidó. Pero ahora quiero aprender de ti. ¿Cómo creaste algo tan sofisticado? ¿Cómo identificaste a las clientas perfectas? Hubo una pausa. Por un momento temí que Valeria hubiera detectado algo extraño en las preguntas de Daniel. Pero entonces se rió, una risa fría que me hizo temblar. Siempre supe que eras inteligente bajo esa fachada de novio celoso. Ven, siéntate. Te voy a explicar cómo funciona realmente el mundo digital. Durante los siguientes 30 minutos, Valeria se incriminó completamente. Explicó con orgullo perverso cómo había estudiado patrones de comportamiento de mujeres mayores en redes sociales. Cómo identificó a aquellas que recientemente habían aprendido a comprar en línea. Cómo diseñó el sitio web para parecer legítimo pero con suficientes señales sutiles que una persona experta notaría pero que una novata digital no detectaría. La clave, dijo con satisfacción evidente, es la recomendación familiar. Por eso te necesitaba, Daniel. Las mujeres de tu generación de abuelas desconfían de Internet, pero confían ciegamente en sus sobrinos jóvenes y expertos en tecnología. Tú eras mi caballo de Troya perfecto. Pero, ¿no te importó que fueran personas vulnerables?, preguntó Daniel, y pude escuchar el temblor genuino en su voz. ¿Gente que perdió ahorros de años? ¿Dinero para tratamientos médicos? ¿Vulnerables? Valeria se rió otra vez. Daniel, aprende algo sobre el mundo real. Si son lo suficientemente tontas para caer en una trampa tan obvia, merecen perder su dinero. Es selección natural digital. Además, no las lastimé físicamente. Solo tomé dinero que de todos modos probablemente desperdiciarían en otras tonterías. Lágrimas de rabia rodaban por mis mejillas mientras escuchaba. Javier puso su mano sobre mi hombro, tratando de calmarme, pero yo temblaba de ira. Esta mujer no tenía un gramo de empatía, no sentía ningún remordimiento. Para ella éramos solo números, oportunidades de ganancia, víctimas descartables. Daniel presionó más. ¿Cuántas fueron en total? Necesito saber la escala de tu éxito. 23, respondió Valeria con orgullo. 23 transacciones exitosas antes de que tú empezaras con tus preguntas molestas y tuviera que cerrar el sitio temporalmente. Pero no te preocupes, ya estoy trabajando en la versión 2.0. Más sofisticada, más difícil de rastrear. Y esta vez no cometeré el error de involucrar a un novio con crisis de conciencia. 23. Daniel sonaba genuinamente sorprendido. Yo solo conocía 15 nombres. Porque solo te mostré lo que necesitabas saber. Nunca confié completamente en ti, Daniel.
Eres demasiado blando, demasiado sentimental. Por eso terminamos. Necesito un socio que entienda que los sentimientos son debilidad en este negocio. Javier estaba tecleando furiosamente en su laptop, tomando nota de cada detalle. 23 víctimas. 8 más de las que habíamos identificado. Más mujeres que habían sufrido en silencio, probablemente con vergüenza de admitir que habían sido engañadas. ¿Y el dinero?, continuó Daniel. ¿Dónde está ahora? ¿Cómo lo moviste sin que los bancos lo detectaran? Ah, ese es mi secreto favorito. Valeria sonaba casi emocionada de presumir su metodología. Lo fragmento en transferencias pequeñas a través de múltiples cuentas bancarias en diferentes estados. Tu cuenta fue solo la primera parada. De ahí el dinero saltó a otras 6 cuentas que abrí con documentos falsos. Luego lo convertí a criptomonedas. Los bancos tradicionales son tontos, fáciles de burlar si sabes lo que haces. Eres brillante, mintió Daniel con convicción. ¿Cuánto lograste recolectar en total? $87,000, dijo Valeria con satisfacción. No está mal para 6 meses de trabajo. Y lo mejor es que ya casi todo está limpio y convertido en activos que nadie puede rastrear. Bueno, excepto unos 14,000 que todavía están en proceso de limpieza. Ahí estaba. Confesión completa. $87,000 robados a 23 mujeres. Premeditación clara. Falta total de remordimiento. Todo grabado en audio de alta definición. Daniel hizo la pregunta final que habíamos planeado. ¿Y nunca te preocupó que te atraparan? ¿Que las víctimas fueran a la policía? Valeria resopló con desdén. Por favor. Mujeres mayores que apenas saben usar Internet, ¿crees que saben cómo denunciar un crimen cibernético? La mayoría ni siquiera lo intenta por vergüenza. Y las pocas que lo hacen se encuentran con policías que tampoco entienden de tecnología. Para cuando logran explicar lo que pasó, yo ya moví el dinero 10 veces. Soy intocable, Daniel. Y si fueras más inteligente, seguirías siéndolo tú también. Una última pregunta, dijo Daniel, y pude escuchar el dolor en su voz. Mi tía Rosa, ¿la recuerdas? La mujer de 62 años que perdió $4,000 para su máquina de coser. ¿Alguna vez pensaste en ella como persona real? Hubo un silencio largo. Luego Valeria habló con indiferencia. Rosa. ¿La de Guadalajara? Honestamente, Daniel, ni siquiera recuerdo sus caras. Son solo nombres en una hoja de cálculo. Y ahora que lo mencionas, ¿por qué estás preguntando tanto sobre ella específicamente? Oh, espera. La voz de Valeria cambió abruptamente. Daniel, ¿qué está pasando aquí realmente? Sucede, dijo Daniel con voz clara, que mi tía Rosa está en este momento en el estacionamiento de este edificio. Y cada palabra que dijiste ha sido grabada. Y ella tiene abogado. Y ya contactó a las otras víctimas. Y tú, Valeria, acabas de confesar tu crimen en audio cristalino. El grito de furia de Valeria resonó por los auriculares. Escuchamos ruido de cosas cayéndose, pasos rápidos. Sal de mi oficina. Sal ahora mismo. Esa grabación es ilegal. No vale en corte. En realidad, respondió Daniel con calma sorprendente, en México, solo una parte necesita saber que la conversación está siendo grabada. Y yo sí lo sabía. La grabación es completamente legal. Adiós, Valeria. Javier y yo salimos corriendo del auto justo cuando Daniel emergía del edificio, pálido pero caminando rápido. Entramos al auto y Javier arrancó inmediatamente. Mi corazón latía desenfrenado, una mezcla de triunfo y miedo. ¿La tienes?, le pregunté a Javier. Él sonrió mientras levantaba su laptop. Cada palabra guardada en 3 dispositivos diferentes y ya subida a la nube. Ella no puede borrar esto aunque quisiera. Daniel se recostó en el asiento trasero, temblando. No puedo creer que lo hice. Pero tía, ¿la escuchaste? No siente nada. Para ella fuimos solo números. Lo sé, dije tocando su hombro. Pero ahora tenemos justicia al alcance. Ella confesó todo. Y ahora vamos a asegurarnos de que enfrente las consecuencias. Esa noche, en casa de doña Mercedes, reunimos a todas las víctimas que habíamos logrado contactar.
7 mujeres mayores sentadas en su pequeña sala, compartiendo café de olla y lágrimas mientras reproducíamos partes de la grabación. Cuando terminó, el silencio era absoluto. Luego, una por una, comenzaron a hablar, compartiendo sus historias, liberándose finalmente de la vergüenza que habían cargado solas. Ya no estábamos solas. Éramos una comunidad de sobrevivientes, unidas por dolor pero ahora también por propósito. Valeria había subestimado gravemente a las mujeres mayores vulnerables. Estaba a punto de aprender que habíamos sido subestimadas toda nuestra vida, y sabíamos exactamente cómo luchar cuando nos lastiman. Al día siguiente de obtener la grabación, Javier me llevó a una oficina de abogados especializada en delitos cibernéticos en San Diego. El bufete era impresionante, con ventanales que daban a la bahía y un aire de profesionalismo que me intimidó al principio. Pero la abogada que nos atendió, una mujer llamada Patricia Elizondo, de unos 40 años con ojos inteligentes y amables, me hizo sentir escuchada desde el primer momento. Patricia revisó cuidadosamente toda la evidencia que Javier había compilado, la grabación, los documentos de la memoria USB, los registros bancarios, las identificaciones de las 23 víctimas que ahora habíamos logrado rastrear completamente. Mientras ella trabajaba, yo observaba San Diego desde la ventana, pensando en cuántas veces había cruzado esa frontera entre mis dos mundos, sin imaginar que uno de esos cruces me traería a este momento. Esto es sólido, dijo finalmente Patricia, levantando la vista de su laptop. Muy sólido. Tenemos confesión grabada legalmente, evidencia digital de premeditación, múltiples víctimas identificadas, y un monto total que califica como fraude mayor. Valeria Montiel va a enfrentar cargos criminales serios. ¿Pero recuperaremos nuestro dinero?, pregunté, porque esa era la pregunta que todas las víctimas me habían hecho. Ella dijo que ya lo convirtió en criptomonedas, que es casi imposible rastrearlo. Patricia sonrió con confianza que me dio esperanza. Dijo que, casi, todo está limpio. Eso significa que queda dinero en cuentas rastreables. Y además, podemos embargar sus activos personales, su oficina, sus equipos. No le voy a mentir, Rosa, probablemente no recuperen el 100%. Pero algo sí, especialmente si trabajamos rápido. Esa tarde, Patricia presentó demandas simultáneas, una criminal contra Valeria por fraude cibernético organizado, y una civil en nombre de todas las víctimas para recuperación de daños. También obtuvo una orden temporal para congelar todas las cuentas bancarias asociadas con Valeria y su empresa fantasma, antes de que pudiera mover más dinero. La respuesta de Valeria fue exactamente lo que esperábamos: arrogancia. Su abogado envió una carta desdeñosa argumentando que no había evidencia real, que la grabación había sido obtenida bajo engaño, que sus clientas simplemente no habían entendido los términos y condiciones de la venta. Pero Patricia estaba preparada. Respondió con un paquete que incluía no solo la grabación sino testimonios escritos de 23 mujeres, análisis forense del sitio web falso, y el rastro completo del dinero robado. El momento decisivo llegó 2 semanas después, cuando tuvimos nuestra primera audiencia preliminar. Patricia insistió en que asistieran tantas víctimas como fuera posible. El juez necesita ver que no son solo números en un expediente, explicó. Necesita ver sus caras, sentir su dolor, entender el impacto real de este crimen. El día de la audiencia, 11 de las 23 víctimas logramos llegar a la corte en San Diego. Algunas viajaron desde Los Ángeles, otras desde Mexicali, una incluso vino desde Phoenix. Todas éramos mujeres mayores de 50 años, todas habíamos sido engañadas de la misma manera, y todas cargábamos la cicatriz invisible de la traición y la vergüenza. Nos sentamos juntas en las bancas de la sala, tomadas de las manos, formando una cadena silenciosa de solidaridad. Cuando Valeria entró escoltada por su abogado, caminando con la cabeza alta y una expresión de molestia más que de preocupación, sentí a todas mis compañeras tensarse. Esta era la mujer que nos había robado no solo dinero, sino dignidad. El juez, un hombre mayor de apellido Chen, leyó los cargos con voz seria. Luego miró directamente a Valeria. Señorita Montiel, ¿entiende que se le acusa de defraudar a 23 personas por un total de $87,000 mediante un esquema premeditado de suplantación de identidad comercial? Entiendo los cargos, su señoría, respondió Valeria con voz plana, pero no acepto que sean acusaciones válidas. Dirigía un negocio legítimo de ventas en línea. ¿Si algunas clientas malinterpretaron? Su señoría, interrumpió Patricia levantándose, solicito permiso para reproducir evidencia de audio que contradice directamente esa afirmación.
El juez asintió. En la sala silenciosa, se reprodujo la voz de Valeria confesando todo, su estrategia de apuntar a mujeres mayores vulnerables, su descripción de nosotras como lo suficientemente tontas, su ausencia total de remordimiento, su plan de crear una versión 2.0 del fraude. Mientras su propia voz la incriminaba, vi cómo la arrogancia en su cara se desvanecía lentamente, reemplazada por pánico creciente. Cuando terminó la grabación, el juez Chen se quitó los lentes y se frotó los ojos. Luego miró a las 11 mujeres sentadas en las bancas. ¿Alguna de las víctimas presentes desea dar testimonio? Me levanté con las piernas temblando. Patricia me había preparado para este momento, pero nada podía realmente prepararte para hablar frente a un juez, frente a tu estafadora, frente a un cuarto lleno de extraños. Yo, su señoría. Caminé al frente, mis zapatos haciendo eco en el piso de madera. Me paré frente al micrófono y respiré profundo, tocando el rosario de mi abuela que llevaba en la muñeca. Me llamo Rosa Elena Hernández. Tengo 62 años. Trabajé 35 años de mi vida en un trabajo honesto. Ahorré cada peso que pude durante 2 años enteros para comprar una máquina de coser, porque quería abrir un taller donde enseñar a muchachas jóvenes el oficio que mi abuela me enseñó. Mi voz se quebró, pero continué. La señorita Montiel no solo me robó $4,000. Me robó mi sueño. Me robó mi confianza. Me hizo sentir estúpida por tratar de aprender tecnología nueva a mi edad. Me hizo llorar noches enteras preguntándome si era demasiado vieja, demasiado tonta, demasiado inútil para este mundo moderno. Las lágrimas rodaban por mis mejillas, pero no las limpié. Quería que el juez las viera. Pero lo peor de todo, usó a mi propio sobrino como herramienta, sabiendo que nosotras, las abuelas mexicanas, confiamos en nuestra familia más que en nadie. Manipuló eso, lo convirtió en arma contra nosotras. Miré directamente a Valeria, quien ahora evitaba mi mirada. Y cuando fue confrontada, cuando mi sobrino le preguntó si alguna vez pensó en nosotras como personas reales, ella dijo que solo éramos nombres en una hoja de cálculo. Ni siquiera recordaba nuestras caras. Me volteé hacia el juez. Su señoría, no soy solo yo. Somos 23 mujeres. Mujeres que trabajaron duro toda su vida. Mujeres con familias que dependen de ellas. Mujeres que merecen respeto y justicia. Le pedimos que vea este crimen por lo que es, un ataque calculado y cruel contra las más vulnerables de nuestra comunidad. El silencio que siguió a mis palabras era absoluto. Regresé a mi asiento entre aplausos silenciosos de aprobación del juez Chen. Otras 2 víctimas también dieron testimonio. Doña Mercedes habló del tratamiento médico pospuesto de su esposo, y señora Carolina contó cómo perdió los ahorros para el funeral prepagado de ella misma. Cuando terminamos, el juez miró a Valeria con expresión severa. Señorita Montiel, he escuchado su confesión grabada y los testimonios de sus víctimas. Este caso procederá a juicio completo. Mientras tanto, ordeno que permanezca bajo arresto preventivo sin derecho a fianza, dado el riesgo evidente de fuga y la naturaleza premeditada del crimen. Sus activos permanecerán congelados. Golpeó el mazo. Audiencia aplazada. Salimos de la corte tomadas de los brazos, llorando pero ahora con lágrimas de alivio más que de dolor. Por primera vez en meses, sentí que tal vez, solo tal vez, la justicia era posible. Los meses siguientes fueron un torbellino de procedimientos legales, comparecencias y negociaciones. Valeria intentó todos los trucos legales posibles para escapar, pero Patricia y su equipo estaban siempre un paso adelante. La evidencia era abrumadora, especialmente después de que especialistas forenses recuperaran archivos borrados de las computadoras confiscadas en su oficina, revelando un historial aún más extenso de fraudes planeados. El juicio duró 3 semanas. Cada día, tantas víctimas como podían asistir llenábamos las bancas de la corte. Nos convertimos en una presencia constante, un recordatorio silencioso pero poderoso de que detrás de cada número en los registros bancarios había una vida real afectada. Los medios locales comenzaron a cubrir el caso, llamándonos las abuelas digitales, un título que al principio nos incomodó pero que luego adoptamos con orgullo. Daniel también testificó, un proceso doloroso para él pero necesario. Admitió su ingenuidad, su complicidad involuntaria, y las señales que ignoró por amor ciego. El fiscal fue duro con él, pero también reconoció que Daniel había sido instrumental en exponer el fraude y había cooperado completamente con la investigación. Como resultado, Daniel no enfrentó cargos criminales,
pero el peso de la culpa seguía visible en sus ojos cada vez que nos veíamos. La defensa de Valeria intentó argumentar que sus víctimas habían sido negligentes, al no verificar mejor el sitio web, que en el mundo digital cada persona es responsable de protegerse a sí misma. Ese argumento me enfureció tanto que Patricia tuvo que recordarme respirar profundamente para no interrumpir el procedimiento. ¿Cómo se atrevían a culparnos por confiar? ¿Por querer aprender? ¿Por creer en las recomendaciones de nuestras familias? El juez Chen no se dejó engañar. En su veredicto final, que llegó un miércoles lluvioso de septiembre, dijo algo que nunca olvidaré: este crimen representa algo particularmente insidioso en nuestra era digital. La tecnología no debe ser una herramienta para explotar a quienes están aprendiendo a usarla. La confianza familiar no debe ser armada contra los vulnerables. Y la sofisticación técnica no es excusa para crueldad moral. Valeria fue sentenciada a 8 años de prisión y ordenada a pagar restitución completa a todas las víctimas, además de multas adicionales. Cuando escuchó la sentencia, finalmente se derrumbó, llorando en el hombro de su abogado. Parte de mí sintió un destello de compasión, pero lo suprimí rápidamente al recordar su frialdad cuando nos describió como meras cifras descartables. La restitución, sin embargo, no llegó inmediatamente ni completa. Patricia nos explicó que recuperar dinero convertido en criptomonedas era extremadamente complicado. Trabajó con la División de Crímenes Cibernéticos del FBI, con expertos en blockchain, con investigadores financieros internacionales. Fue un proceso largo y técnico que excedió mi comprensión, pero que seguí con determinación porque cada dólar recuperado representaba un paso hacia la justicia. 8 meses después del veredicto, Patricia nos convocó a todas las víctimas a su oficina para una reunión especial. Mi corazón latía con anticipación mientras subía esos escalones ya familiares. En la sala de conferencias nos esperaban cheques individuales, cada uno con una cantidad diferente basada en lo que habíamos perdido originalmente. El mío era por $2,700. No eran los 4,000 completos, pero representaba el 67% de lo que perdí. Patricia explicó que habían logrado rastrear y recuperar 58,000 de los $87,000 robados, un porcentaje de recuperación extraordinariamente alto para casos de fraude cibernético. El resto, desafortunadamente, estaba en criptomonedas ya lavadas en mercados internacionales imposibles de rastrear legalmente. Sé que no es todo, dijo Patricia con sinceridad, pero créanme cuando les digo que esto es una victoria significativa. La mayoría de víctimas de fraude en línea nunca recuperan un solo centavo. Ustedes lucharon, se mantuvieron unidas, y lograron algo extraordinario. Cuando sostuve ese cheque en mis manos, las lágrimas fluyeron libremente. No eran mis $4,000 completos, pero representaban algo mucho más grande: validación. Justicia. Reconocimiento de que lo que nos pasó importaba, de que nosotras importábamos. Doña Mercedes lloró de alivio porque finalmente podía programar la operación de su esposo. Señora Carolina pudo recuperar sus ahorros para el funeral. Cada una de nosotras, 23 mujeres que habíamos comenzado este viaje en vergüenza y silencio, ahora celebrábamos juntas con abrazos y lágrimas de victoria. Pero recuperar el dinero era solo parte de la sanación. La cicatriz emocional permanecía. Mi relación con Daniel había mejorado lentamente, dolorosamente. Él había cumplido su promesa de ayudar en la investigación, de testificar honestamente, de enfrentar su complicidad. Pero la confianza, una vez rota, se reconstruye con mucha dificultad. Una tarde, 2 semanas después de recibir mi cheque de restitución, Daniel vino a mi casa en Guadalajara. Traía un sobre en las manos y una expresión de determinación mezclada con terror. Nos sentamos en la sala donde meses antes lo había confrontado por primera vez. Tía Rosa, comenzó con voz temblorosa, sé que el dinero que recuperaste no es completo. Todavía faltan $1,300 de lo que perdiste. Abrió el sobre y sacó un cheque. He estado trabajando 2 empleos durante estos últimos meses. Uno en mi empresa, otro por las noches en soporte técnico. Ahorré cada peso que pude. Me extendió el cheque. Son $1,300. No borra lo que pasó, no repara el daño emocional, pero quiero que recuperes todo lo que perdiste por mi culpa. Miré el cheque, luego a mi sobrino. Veía las ojeras profundas en su rostro, el cansancio de meses trabajando doble para compensar su error. Vi también al niño que una vez había sido, al joven que había ayudado con amor antes de ser manipulado por alguien más inteligente y más cruel. Daniel, dije suavemente,
has estado pagando tu error de muchas maneras. Testificaste aunque eso te expuso públicamente. Cooperaste completamente aunque pudiste haber enfrentado cargos. Enfrentaste a la familia aunque sabías que seríamos duros contigo. Tomé el cheque pero no lo guardé. Voy a aceptar esto, pero no para mí. Vi confusión en sus ojos. Continué, voy a usar este dinero, junto con lo que recuperé, para iniciar mi taller de costura como planeaba. Pero con una misión adicional, cada jueves por la tarde, vamos a ofrecer talleres gratuitos de seguridad digital para mujeres mayores de nuestra comunidad. Y tú vas a ser mi asistente voluntario. Vas a enseñarles lo que sabes sobre tecnología, sobre cómo protegerse, sobre señales de fraude. Vas a usar tu conocimiento para proteger en lugar de facilitar el daño. Daniel dejó escapar un sollozo. ¿De verdad, tía? ¿Después de todo lo que pasó? El perdón no significa olvidar, le dije tocando su cara como hacía cuando era niño. Significa darle una oportunidad a la redención. Pero tienes que ganarla cada día, cada taller, cada mujer a la que ayudes a protegerse. ¿Estás dispuesto a hacer eso? Sí, respondió sin dudar. Haré eso por el resto de mi vida si es necesario. Y así comenzó la siguiente fase de nuestra sanación. No fue perfecta, no fue fácil, pero fue real y honesta. A veces el perdón familiar significa reconstruir desde cenizas, crear algo nuevo sobre terreno quemado, transformar traición en propósito renovado. 3 meses después, un sábado de diciembre con el aire fresco de invierno perfumado por ponche de frutas y tamales de las casas vecinas, abrí oficialmente mi taller de costura. No era el espacio enorme y moderno que había soñado originalmente. Era una habitación adaptada en mi propia casa en Guadalajara, con mi nueva máquina de coser semi-industrial montada orgullosamente en el centro, rodeada de telas coloridas, hilos organizados por color, y paredes decoradas con los bordados que mis alumnas y yo habíamos creado durante las primeras semanas de prueba. La inauguración fue sencilla pero hermosa. Vinieron mis amigas del grupo de bordado, algunas de las víctimas del fraude que vivían cerca, vecinas curiosas que habían escuchado mi historia, y por supuesto, mi familia. Mi hermana, la mamá de Daniel, llegó con los ojos llorosos, cargando una canasta de pan dulce recién horneado. Ella había llevado la culpa de los problemas de su hijo con mucho dolor, sintiéndose responsable por no haberle enseñado mejores valores o por no haber detectado su relación tóxica con Valeria a tiempo. No fue tu culpa, le había dicho repetidamente durante estos meses. Daniel es adulto. Tomó sus propias decisiones, buenas y malas. Lo importante es cómo decidimos sanar y crecer juntos después de la tormenta. El taller operaba de martes a domingo por las mañanas, enseñando costura básica y avanzada a quien quisiera aprender. Pero los jueves por la tarde, de 4 a 6, se transformaba en algo completamente diferente, nuestro taller de abuelas digitales, un espacio seguro donde mujeres mayores de 50 años podían aprender sobre tecnología sin sentirse juzgadas o apuradas. Daniel cumplió su palabra. Cada jueves llegaba puntualmente a las 3:30 para preparar las computadoras que habíamos conseguido donadas de un programa comunitario. Preparaba presentaciones sencillas, con letras grandes y ejemplos claros, sobre temas que él mismo había tenido que aprender por las malas, como identificar sitios web falsos, qué señales buscar en correos electrónicos fraudulentos, cómo proteger información personal, cómo usar autenticación de 2 factores. El primer taller tuvo 7 asistentes. El segundo, 15. Para el tercer mes, teníamos que dividir las sesiones en 2 grupos porque más de 30 mujeres querían aprender. Venían con cuadernos, tomando notas meticulosas, haciendo preguntas que a veces parecían básicas pero que revelaban vacíos profundos en su entendimiento del mundo digital. Daniel respondía a cada pregunta con paciencia infinita, nunca condescendiente, siempre respetuoso. ¿Por qué mi banco me pide un código del teléfono además de mi contraseña?, preguntó doña Refugio, una señora de 70 años con artritis en las manos pero determinación de acero. Esa autenticación de 2 factores, explicó Daniel mostrando en pantalla grande un ejemplo. Es como tener 2 cerraduras en su puerta en vez de una. Incluso si alguien roba su contraseña, no puede entrar sin el código que solo usted recibe en su teléfono. Ah. Como cuando mi esposo y yo teníamos llaves diferentes del portón y ambas tenías que usarse para abrirlo completamente, exclamó ella con comprensión repentina. Las otras mujeres asintieron, conectando lo digital con lo tangible de sus experiencias vividas. Yo observaba estos intercambios con un nudo en la garganta.
Ver a Daniel usar su conocimiento para proteger en lugar de facilitar el daño era profundamente sanador. No borraba lo que había pasado, pero demostraba que las personas pueden cambiar, que la redención es posible cuando se trabaja por ella consistentemente. Las historias que surgían en esos talleres eran reveladoras y a veces desgarradoras. Señora Magdalena confesó haber perdido $500 en un esquema de lotería falso, pero nunca se atrevió a contarle a nadie. Don Ernesto, uno de los pocos hombres que asistía, admitió que le daba vergüenza pedirle ayuda a sus hijos con tecnología porque se burlaban de su torpeza digital. Cada historia era una ventana a la vulnerabilidad que las personas mayores sentían en este mundo acelerado y tecnológico. Comenzamos a crear una comunidad. Un grupo de WhatsApp donde las alumnas podían hacer preguntas y compartir advertencias sobre nuevas estafas. Una red de apoyo donde nadie se sentía tonto por no entender algo. Un espacio donde la edad era respetada como fuente de sabiduría en lugar de ser vista como impedimento para aprender cosas nuevas. Para mi sorpresa, los talleres también sanaron algo en mí que no sabía que estaba roto. Durante meses después del fraude, había cargado vergüenza secreta, una sensación de que había fallado al ser engañada tan fácilmente. Pero al enseñar a otras mujeres, al compartir abiertamente mi historia como advertencia y también como testimonio de supervivencia, esa vergüenza se transformó en propósito. No sean como yo era, les decía a las alumnas nuevas. Yo pensaba que admitir que no entendía algo me hacía ver débil o tonta. Pero la verdadera fortaleza está en hacer preguntas, en admitir cuando necesitamos ayuda, en aprender constantemente sin importar la edad. 5 meses después de abrir el taller, recibimos una invitación inesperada. Una organización comunitaria que trabajaba con adultos mayores nos pidió que presentáramos nuestro programa en su conferencia anual sobre envejecimiento activo. Querían que compartiéramos nuestra metodología para que otros grupos pudieran replicar talleres similares en sus comunidades. La idea de hablar frente a cientos de personas me aterrorizaba, pero Daniel me convenció. Tía, tienes que compartir esto. Hay miles de mujeres allá afuera que están pasando exactamente por lo que tú pasaste. Si tu historia puede proteger a aunque sea una de ellas, vale totalmente la pena el nerviosismo. Así que fui. Daniel vino conmigo como mi asistente técnico, preparando la presentación con fotos de nuestro taller, testimonios de alumnas, y estadísticas sobre fraudes cibernéticos contra adultos mayores que él había investigado. Cuando me paré frente a ese auditorio lleno, con el micrófono temblando ligeramente en mi mano, vi filas y filas de caras que se parecían a la mía, mujeres y hombres mayores, algunos con bastones, otros con audífonos, todos con expresiones de atención intensa. Mi nombre es Rosa Elena Hernández, comencé, y hace un año fui estafada por Internet. Perdí $4,000, 2 años de ahorros, y casi pierdo mi fe en la humanidad. Hice una pausa. Pero hoy estoy aquí para contarles que del dolor más profundo puede nacer el propósito más significativo. Conté mi historia completa, la ilusión inicial, el fraude, el descubrimiento horrible de la complicidad de mi sobrino, la lucha legal, y finalmente, la decisión de transformar mi experiencia en educación protectora para otros. Hablé de Daniel sin ocultar su participación, pero también reconociendo su camino de redención. Vi lágrimas en muchos ojos del público, y también vi reconocimiento, como si estuviera narrando experiencias que ellos también habían vivido en silencio. Al terminar mi presentación, la ovación fue larga y emotiva. Después, docenas de personas hicieron fila para hablarme, compartir sus propias historias de fraude, pedir consejos, agradecer por romper el silencio. Una señora de 80 años me abrazó y susurró, gracias por hacerme sentir que no estoy sola, que no soy la única tonta que cayó en una trampa. No somos tontas, le respondí firmemente, sosteniendo sus manos arrugadas. Somos personas confiadas en un mundo que a veces abusa de la confianza. Pero también somos sobrevivientes, aprendices, y ahora, protectoras de otras que vienen después de nosotras. Esa noche, manejando de regreso a Guadalajara con Daniel, ambos en silencio reflexivo mientras las luces de la ciudad parpadeaban en la distancia, sentí una paz que no había experimentado en más de un año. No era la paz de un final perfecto donde todo quedó resuelto completamente. Era la paz más profunda de haber transformado dolor en propósito, traición en enseñanza, victimización en empoderamiento. Gracias, tía, dijo Daniel suavemente, rompiendo el silencio. Gracias por darme la oportunidad de redimirme. Gracias a ti, respondí honestamente, por tomar esa oportunidad en serio, por hacer el trabajo difícil de cambiar verdaderamente. No todos lo hacen. Miré por la ventana hacia las estrellas,
las mismas estrellas que había mirado esa noche terrible cuando descubrí la traición. Pero ahora brillaban diferente, más claras, menos amenazantes. Tal vez las estrellas no habían cambiado. Tal vez era yo quien había aprendido a verlas con nuevos ojos, ojos que habían llorado pero que ahora miraban hacia adelante con esperanza renovada y propósito inquebrantable. 1 año y medio después del fraude que cambió mi vida, me desperté un jueves con el aroma familiar de café de olla perfumando mi casa y el sonido de máquinas de coser zumbando desde mi taller. Era una mañana típica pero también especial. Hoy completábamos nuestro taller número 50, y las alumnas habían planeado una pequeña celebración sorpresa que yo fingía no conocer. Mi vida había cambiado de maneras que jamás hubiera imaginado cuando presioné ese botón de compra hace tantos meses. El taller de costura prosperaba, con una lista de espera de alumnas que querían aprender. Pero más importante aún, nuestro programa de educación digital había tocado las vidas de más de 200 mujeres mayores en Guadalajara y comunidades cercanas. Otras ciudades comenzaban a replicar nuestro modelo, creando sus propias abuelas digitales, que enseñaban seguridad en línea con empatía y sin condescendencia. Daniel continuaba viniendo cada jueves sin falta, incluso cuando tenía trabajo extra o compromisos personales. Su dedicación era genuina, alimentada no por obligación sino por convicción profunda. Lo veía interactuar con las alumnas mayores con respeto hermoso, respondiendo la misma pregunta por 10ª vez sin mostrar frustración, celebrando cada pequeño logro tecnológico como si fuera monumental. Porque para esas mujeres, lo era. Mi relación con mi sobrino había sanado en capas lentas y dolorosas. No olvidaba lo que pasó, nunca lo haría, pero había aprendido que el perdón no requiere amnesia. Requiere elección consciente de soltar el veneno del resentimiento y reemplazarlo con la posibilidad de crecimiento mutuo. Algunas noches todavía me dolía, todavía sentía la punzada de la traición inicial, pero esos momentos se volvían menos frecuentes y menos intensos con el tiempo. Mi hermana, la madre de Daniel, había encontrado su propia paz. Enfrentó sus propios problemas médicos con la ayuda de un médico que nos conectó doña Mercedes, pagando en cómodas cuotas en lugar de sufrir en silencio. Aprendió que pedir ayuda no es debilidad sino fortaleza, una lección que toda nuestra familia necesitaba internalizar. Las otras víctimas del fraude también habían seguido adelante con sus vidas, cada una sanando a su propio ritmo. Doña Mercedes se había convertido en mi mano derecha en el taller, ayudando a coordinar los horarios y recibiendo a las alumnas nuevas con su calidez característica. Su esposo había tenido finalmente su operación y se recuperaba bien, prueba viviente de que la justicia tarde puede significar segundas oportunidades para la vida. Patricia, nuestra abogada, nos visitaba ocasionalmente, siempre impresionada por cómo habíamos transformado un caso legal en movimiento comunitario. Me contó que nuestro caso había establecido precedentes importantes para futuros casos de fraude cibernético contra adultos mayores, haciendo más fácil para otras víctimas buscar justicia. Valeria cumplía su sentencia en una prisión federal. No pensaba mucho en ella, honestamente. Su destino era consecuencia de sus propias decisiones, y yo había dejado de permitir que ocupara espacio mental en mi vida. Ocasionalmente me llegaban noticias indirectas, que estaba tomando clases de ética en prisión, que supuestamente había expresado remordimiento. No sabía si era genuino o estratégico para reducir su sentencia, y francamente, ya no era mi preocupación. Mi enfoque estaba en las vidas que podía tocar positivamente, no en castigar más a quien ya enfrentaba consecuencias. La celebración del taller número 50 fue exactamente lo que necesitaba, simple, sincera, llena de amor. Las alumnas habían decorado el espacio con papel picado de colores brillantes y habían preparado una mesa larga con antojitos mexicanos, tacos de canasta, tamales oaxaqueños, aguas frescas de horchata y jamaica. En el centro, un pastel decorado con una máquina de coser hecha de betún y las palabras 50 talleres de esperanza. Cuando Daniel y yo entramos, todas gritaron sorpresa y aplaudieron. Vi rostros que conocía íntimamente ahora, señora Refugio, quien ahora manejaba sus cuentas bancarias en línea con confianza, doña Beatriz, quien había aprendido a videollamar a sus nietos en Estados Unidos y lloraba de felicidad cada vez que veía sus caritas en pantalla, joven Carmela de apenas 52 años, quien después de tomar nuestros talleres había comenzado su propio pequeño negocio de venta de artesanías en línea. «Queremos decir algo», anunció doña Mercedes, aclarando su garganta. El cuarto se quedó en silencio. «Rosa, tú llegaste a nuestras vidas en un momento cuando muchas de nosotras nos sentíamos invisibles en este mundo moderno. Nos sentíamos tontas, obsoletas, dejadas atrás por la tecnología que nuestros hijos y nietos manejaban con tanta facilidad.
Hizo una pausa, con ojos brillantes. Pero tú nos enseñaste que nunca es tarde para aprender, que hacer preguntas es valentía no debilidad, que nuestras experiencias de vida son valiosas incluso en la era digital. Sacó un sobre grande decorado a mano. Todas contribuimos un poquito para darte esto. No es mucho, pero queríamos que supieras cuánto significas para nosotras. Abrí el sobre con manos temblorosas. Dentro había una colección de cartas, cada una escrita a mano por diferentes alumnas, contando cómo el taller había cambiado sus vidas. También había un certificado enmarcado, creado en computadora pero decorado a mano con bordados reales cosidos alrededor, maestra Rosa Elena Hernández, fundadora de Abuelas Digitales, protectora de sueños, transformadora de dolor en propósito. Las lágrimas fluyeron libremente. Estas eran lágrimas diferentes a las que había llorado durante el año pasado. No eran lágrimas de vergüenza, traición o dolor. Eran lágrimas de gratitud, realización y amor profundo por la comunidad que habíamos construido juntas sobre los escombros de mi peor experiencia. Ustedes me salvaron tanto como yo traté de ayudarlas, dije con voz quebrada. Me dieron propósito cuando sentía que había perdido todo. Me recordaron que las heridas más profundas pueden convertirse en las fuentes más poderosas de sanación para otros. Daniel, parado en la esquina, también lloraba silenciosamente. Me acerqué a él y tomé su mano. Y quiero que todas conozcan la historia completa de Daniel, anuncié, sintiendo que era momento de cerrar ese círculo completamente. Muchas saben que estuvo involucrado en el fraude que me afectó. Pero lo que tal vez no saben es el nivel de valentía que requirió para admitir su error, cooperar con la investigación, testificar contra alguien que amaba, y dedicar cada jueves durante más de un año a enseñarles con paciencia infinita. Miré a mi sobrino. Daniel me traicionó, sí. Pero también me enseñó que las personas pueden cambiar genuinamente cuando eligen hacer el trabajo duro de redención. No lo perdono porque olvidé, lo perdono porque decidí creer en su capacidad de crecer y convertirse en mejor persona. Me volteé hacia las señoras. Y él ha probado esa creencia correcta cada semana que viene aquí. El aplauso que siguió fue cálido y genuino. Varias alumnas abrazaron a Daniel, quien sollozaba abiertamente ahora, liberando finalmente la culpa que había cargado como piedra en su corazón durante tanto tiempo. Mientras comíamos pastel y compartíamos historias, miré alrededor del cuarto transformado. Las paredes que una vez solo me protegían en mi casa ahora protegían sueños, esperanzas y aprendizaje de docenas de mujeres. La máquina de coser que casi me fue robada finalmente cumplía su propósito, pero acompañada por algo más valioso, computadoras donde mujeres mayores aprendían que el mundo digital también les pertenecía, que nunca eran demasiado viejas para aprender, que sus voces y experiencias importaban. Esa noche, después de que la última alumna se fue y Daniel ayudó a limpiar, nos sentamos en mi pequeño jardín trasero bajo las estrellas. El aire olía a gardenias y tierra fresca después de una lluvia vespertina. ¿Alguna vez imaginaste que terminaríamos aquí?, preguntó Daniel. Después de todo lo que pasó, ¿pensaste que podríamos reconstruir no solo nuestra relación sino crear algo tan hermoso? Pensé cuidadosamente antes de responder. Honestamente, no. Hubo noches donde pensé que el dolor me destruiría, que nunca volvería a confiar en nadie, que mi vida estaba arruinada irreparablemente. Toqué el rosario de mi abuela en mi muñeca, mi talismán constante. Pero mi abuela solía decir que Dios nunca desperdicia nuestro dolor, que siempre puede transformar lo feo en algo hermoso si lo permitimos. No entendía esas palabras hasta ahora. ¿Me perdonaste completamente?, preguntó con voz pequeña, vulnerable. El perdón no es un evento único, respondí honestamente. Es una decisión que elijo hacer cada día. Algunos días es más fácil que otros. Pero cada vez que te veo llegar puntual los jueves, cada vez que veo la paciencia con que tratas a nuestras alumnas, cada vez que siento la sinceridad de tu arrepentimiento, elegir el perdón se vuelve más natural. Nos quedamos en silencio cómodo, escuchando los grillos y el sonido distante de música de alguna fiesta vecinal. Pensé en el largo camino recorrido desde esa tarde cuando descubrí la traición hasta este momento de paz bajo las estrellas. No fue un camino lineal. Hubo retrocesos, momentos de duda, noches de llanto. Pero cada paso, incluso los más dolorosos, me trajeron aquí. Al día siguiente, recibí un email de la organización comunitaria. Querían expandir nuestro programa a nivel nacional, ofreciendo fondos para entrenamiento de instructores en 10 ciudades diferentes. Abuelas Digitales, nuestro pequeño proyecto nacido del dolor,
estaba creciendo más allá de lo que jamás imaginé. Llamé a Daniel emocionada para contarle. Esto significa que tendremos que viajar, entrenar a otros, compartir nuestra historia una y otra vez, le expliqué. ¿Estás dispuesto a seguir siendo parte de esto? Tía, respondió sin dudar, estaré en esto mientras me necesites. Esta ya no es solo mi forma de redimirme. Es mi propósito también. Ayudar a prevenir que otros cometan los errores que yo cometí, proteger a las personas que nuestra sociedad digital a veces olvida. Sí, estoy completamente comprometido. Colgué el teléfono con una sonrisa. Miré alrededor de mi casa, mi taller, mi nueva vida construida sobre los escombros de la antigua. En mi máquina de coser reposaba un proyecto que había comenzado, una manta grande hecha de retazos de tela donados por cada alumna del taller. Cada pedazo representaba una historia, una lección aprendida, una cicatriz sanada. Me senté y continué cosiendo, el ritmo familiar de la máquina como una meditación. Cada puntada era una afirmación: sobreviví, crecí, perdoné, prospero. Cada línea de hilo conectaba dolor con sanación, traición con redención, desesperación con esperanza. ¿Hubiera preferido nunca ser estafada? Por supuesto. ¿Hubiera elegido un camino diferente, más fácil, sin lágrimas ni traición? Absolutamente. Pero no cambiaría quien me convertí a través de este proceso, las vidas que toqué, la comunidad que construimos, las lecciones que aprendí sobre resiliencia, perdón y transformación. Al final, mi verdadera ganancia no fue recuperar mis $4,000. Fue descubrir que dentro de mí existía una fortaleza que desconocía, una capacidad de transformar veneno en medicina, dolor en propósito. Fue aprender que incluso en la traición más profunda, puede encontrarse el camino hacia la redención, tanto para la víctima como para el victimario dispuesto a cambiar. Mi nombre es Rosa Elena Hernández. Tengo 63 años. Fui estafada por internet por alguien de mi familia. Pero me negué a que esa historia me definiera. En cambio, la transformé en la historia de cómo 200 mujeres encontraron voz, protección y empoderamiento digital. En la historia de cómo un joven que cometió errores terribles encontró el camino de regreso hacia la luz. En la historia de cómo una comunidad entera aprendió que nunca es tarde para aprender, crecer y protegerse mutuamente. Esta es mi verdad. Esta es nuestra victoria. Y esta, finalmente, es nuestra paz.